Bienvenidos. En el video veremos cómo diseñar y relacionar tablas en Access. Teniendo en cuenta los pasos del diseño de una base de datos, tomamos el modelo relacional de ejemplo para ahora sí empezar a crear nuestras tablas. En la base de datos creada en el video anterior llamada Colegio, seleccionamos la pestaña Crear en la caja de tablas, en donde encontrarán dos herramientas. Tabla, que crea una tabla vacía, y diseño de tabla, que crea una tabla en blanco en vista de diseño para crear los campos. Oprimimos diseño de tablas. En nuestro panel de objetos vemos que aún no se ha modificado nada, y en el área de trabajo vemos el diseño de una tabla. Para el modelo del ejemplo necesitamos crear tres tablas: estudiante, asignatura y resultados. Empezaremos con la de estudiante. Tenemos la columna para colocar el nombre del campo. Recordemos que no debe tener espacios ni caracteres especiales. En la columna tipo de campo seleccionamos el que hemos definido en el diccionario de campos, y esta descripción es opcional si queremos colocar alguna observación que describa la función del campo. Escribimos los campos de nuestra tabla estudiante sin ir a mezclarlas una entre otra. El primer campo de nuestro modelo relacional se llama código estudiante. Lo hemos definido tipo texto, tipo número, lo definimos tipo número en este caso, o también lo podemos definir tipo autonumérico o autonumeración, para que el programa nos genere un número automáticamente cada vez que ingresemos un dato. En este momento lo vamos a colocar tipo número. El siguiente campo es nombre estudiante. Este campo lo hemos definido texto corto y lo definimos dentro de nuestro ejercicio con un espacio entre 25 y 30 caracteres. En este ejemplo lo voy a colocar de 30 caracteres. El siguiente campo es apellido estudiante. También lo generamos de texto corto con un tamaño de 30 caracteres. Vemos que ya se han definido todos los campos: apellido texto corto de 30, fecha de nacimiento tipo fecha y hora en un formato de tipo fecha corta. El RH es un texto corto de un campo de 3. El correo lo hemos definido texto corto de 35, y el teléfono lo hemos definido como un entero, pero no un entero largo, sino un entero simple, un entero básico. Una vez definidos los campos, seleccionamos la llave principal de la tabla, que es el campo que identifica de forma única a cada fila o registro de la tabla. Tenemos dos formas de colocar las llaves principales. Una es oprimiendo el clic derecho sobre el campo al que queremos darle la propiedad de clave principal y seleccionamos. Y la otra es, vamos a la pestaña diseño y en la herramienta clave principal. Ahora vamos a guardar la tabla. Damos clic en el icono cerrar tabla, no en este del programa, sino en el de cerrar tabla. Aparece un cuadro de diálogo que nos informa que la tabla no se ha guardado. Seleccionamos la opción sí y le colocamos el nombre de nuestra tabla. Nuestra tabla se llama estudiante. Oprimimos en aceptar y vemos que en nuestro panel objetos ya aparece nuestra tabla estudiante.
Se ha creado la tabla asignatura y ahora vamos a crear la tabla resultados. Esta tabla contiene las llaves foráneas. Una llave foránea es una llave principal de otra tabla. Por esta razón, la definiremos igual que en la tabla principal. Por ejemplo, como la tabla estudiante, su llave principal es código estudiante y su tipo de campo o de dato es número. Le colocaremos en la tabla resultado el mismo nombre y el mismo tipo de campo. Y lo mismo sucederá con la clave principal de asignatura, que es código asignatura. Como estos dos campos son llaves foráneas, entonces crearemos una clave combinada, es decir, los dos campos serán llaves en esta tabla. Para esto seleccionamos las dos filas al tiempo y en la pestaña Diseño activamos la herramienta Clave Principal. Y de esta manera nos queda nuestra llave combinada. Cerramos la tabla, decimos que guardamos cambios, le colocamos el nombre y vemos que empieza a ser parte de nuestro panel de objetos. En caso de querer modificar una tabla, damos clic derecho sobre el nombre de la tabla y elegimos la opción Vista de diseño. Nuevamente nos abre nuestra área de trabajo de diseño y vemos cuáles son los campos que hemos definido en la tabla asignatura. Como clave principal tenemos código asignatura de tipo número, nombre asignatura de texto corto de un tamaño 35. El desempeño necesita un espacio más largo y en el texto largo no tenemos las propiedades para elegir el número de caracteres. Hemos agregado un campo adicional que es un aula y lo hemos definido de texto corto tamaño 4. Guardamos nuestra tabla y como no hicimos ninguna modificación, no nos confirma en el cuadro de diálogo si queremos o no queremos guardar nuestra tabla. Por último, vamos a crear las relaciones. Nos vamos a la pestaña Herramientas. Elegimos la herramienta Relaciones. Nos mostrará un cuadro de diálogo donde se encuentran los objetos. En este momento solamente tenemos tablas, entonces agregamos las 3 tablas y le damos cerrar a nuestro cuadro. Podemos organizar las tablas para que se vea el diseño de nuestro modelo. Dejamos nuestras tablas principales en la parte de arriba y bajamos un poco la de resultados. Para crear una relación tengo que encontrar mi clave principal con mi clave foránea, código estudiante de la tabla estudiante y código estudiante de la tabla resultados. Doy clic y arrastro hacia mi clave foránea y saldrá un cuadro de diálogo donde me muestra los campos a relacionar. Verifico que código estudiante esté con código estudiante y le doy crear. En este momento la línea nos representa la relación entre la tabla estudiante y la tabla resultados. Lo mismo vamos a hacer con la tabla asignatura. Arrastramos, verificamos que sea código asignatura con código asignatura y han sido creadas nuestras relaciones. Guardamos las relaciones que acabamos de crear y hemos terminado el ejercicio de hoy. En el próximo video veremos cómo crear formularios. Muchas gracias por su atención y nos veremos.